hacía mucho tiempo que teníamos ganas de conversar con usted, cosas muy importantes que le han sucedido en su vida, y también que está muy abocada últimamente al tema del tránsito, de las leyes, y con respecto a las estrellas amarillas. Muy buenas noches y gracias por atendernos. Sí, buenas noches, Oscar, y buenas noches a toda la teleaudiencia de su programa. Bueno, Analía, yo un poco le decía a usted lo que queríamos charlar. Está abocada al tema del tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué motivo lo está haciendo? Bueno, esto ocurrió desde una tragedia, ¿no?, que sucedió en mi vida, en la vida de mi familia. Fue el 22 de febrero del año 2009. Uno de mis hijos, tengo 6 hijos, el varón, el mayor de los varones, Julián, que tenía en su momento 20 años, a la salida del boliche que está al fondo de la calle Juan Amás, que todos conocemos, venían con otros jóvenes, como es la costumbre en este pueblo, en esta ciudad, que vienen los chicos caminando por la calle a la salida del boliche, y bueno, y también vienen los autos, que lo hacen por lo general a paso de hombre, porque la calle está siempre poblada de chicos. Bueno, esa noche un conductor alcoholizado y a una velocidad cercana a los 90 kilómetros atropella a Julián y a 2 amigos de él. Y bueno, y así como venía, esto fue frente Prado Español. Así como venía esa velocidad, volaron por los aires los 3 chicos, a uno lo llevó enganchado media cuadra, Facundo, hasta llegar a la esquina de la calle Alberdi, y así como venía el auto dobló y siguió camino. Bueno, acá en esta ciudad, como todos nos conocemos, todos empezaron a decir que había sido Walter Perotti, un conocido de familia de la Bulaye. Y bueno, después de unas horas este sujeto se entregó, pero bueno, Julián quedó tirado allí en muy mal estado, y llegaron las ambulancias, fue llevado al hospital junto con los amigos, y bueno, de los 3 el único que perdió la vida, los otros chicos sobrevivieron. 2 horas después falleció Julián. Analía, ellos venían sobre esas calles Juan Amás, sí. Venían hacia el centro. Hacia el centro, claro, salí del boliche, eran las 6 de la mañana, 6 menos 20 más o menos. Sí, como viene, en la época que yo iba también a bailar era igual, en esa época era blanco y negro, allá al fondo de Juan Amás, y todos íbamos caminando por la calle, volvíamos caminando por la calle, por lo general las calles son intransitables. ¿Ellos iban por la mano de ellos? Iban sí, venía, en ese momento Juan Amás era avenida, ahora ya no es más. Pero bueno, las veredas, ahí había una iglesia que estaba en construcción, había veredas de barro, ese era un día de llovizna, había llovido todo el día, a la noche estaba lloviznando, y había barro. Y bueno, y como ya te digo, también es parte de la cultura de esta ciudad caminar por la calle. Y las calles son anchas, o sea que acá los conductores de la Bulaye eso lo saben y tienen cuidado. Pero bueno, este sujeto, Perotti, venía también alcoholizado. Y eso hizo que, bueno, no midiera las consecuencias de su accionar. Y bueno, venía acompañado por 3 menores en el auto, que, bueno, por suerte esos 3 chicos después declararon como habían advertido el conductor de la velocidad que estaba tomando y que iban chicos por la calle, y sin embargo no les hizo caso. Y bueno, sucedió la tragedia. ¿Él no trata ni de esquivarlos, ni paró después? No, para nada. No, como venía, fue un golpe que la gente que vivía en esa cuadra escuchó el ruido y algunos se levantaron y salieron afuera, y venían chicos caminando, enseguida se amontonaron todos. No, el auto siguió como venía a la misma velocidad y dobló velozmente, y al doblar ahí se desenganchó el cuerpo de Facundo Juárez, que fue otro de los chicos que quedó bastante mal herido. Y ahí fue que perdió en la parte del auto, de un Ford Mondeo, perdió el paragolpe, perdió unas ópticas, y bueno, fue enseguida, y la gente dijo quién era, los que se vieron todo, ¿no? Teníamos muchísimos testigos después para el tema del juicio. Analía, ¿él no paró? No paró auxiliar, los dejó ahí, a los 3 chicos. Después se entregó, porque como en ese grupo que venían por la calle también venía un hermano del conductor enseguida lo llamó por teléfono porque la gente comentaba que había sido Walter Perotti. Y bueno, se ve que a las horas, asesorado por algún abogado, fue a entregarse a la policía. Yo me imagino usted a determinada hora de la mañana, de la madrugada, a las 6 de la mañana,
la llaman por teléfono, le avisan, ¿cómo fue esto? Oh, fue terrible. Bueno, yo por lo general el domingo sé levantarme temprano por el tema de que viajo a Rufino, por cuestión de religión. Y bueno, como ese domingo me solía levantar de tipo 7 de la mañana. Ese domingo me levanté antes y en esa hora que fue todo, sin saberlo yo, me levanto y escucho ruido de sirenas desde mi casa. Se escuchaba, y eso que estoy a bastante cuadras. Escuchaba ruido de ambulancias, pero nunca imaginé, ¿no? Como a la media hora vinieron a tocarme timbre. Pensé que era Julián que volvía del boliche o alguno de mis otros hijos. Y era un señor que dijo que era policía y que fuera al hospital, que habían tenido un accidente. Nunca pensé que era. Me dice, no, quédese tranquila. Bueno, desperté a mi esposo y fuimos al hospital. Todavía estaba con vida Julián. Recuerdo que nos dejaron entrar ahí. Le habían practicado algunas maniobras. En ese momento no había terapia intensiva en el hospital. A lo mejor hubiese sido otro el destino de él si hubiese habido más complejidad en la parte médica, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Julián y falleció. Quedó, o sea, nosotros lo vimos con los ojos cerrados y al rato, primero me dijeron lo vamos a trasladar a Río Cuarto o a Córdoba para una mejor atención, pero bueno, yo fui a buscar las cosas a casa por si había que trasladarlo y cuando llegué ya... Sí, tremendo. Encima mis hijos también en ese momento eran chicos, porque tenía chicos adolescentes, el más chico de 12 años, y pobrecito también tuvimos que darle la noticia a nosotros los papás. Me acuerdo, mis hijos mayores sí fueron, los otros mayores, y bueno, fue toda una tragedia y ahí alguien tenía que mantenerse en pie para sostener toda esa familia que estaba desmoronándose. Mi marido tiene su carácter, es un hombre, pero en ese momento también. O sea, yo creo que yo sentí esa fuerza siempre digo, que viene de Dios, pues soy una persona muy creyente, y en ese momento sentí que Él me sostenía, que Dios me sostenía, y pude sostener al resto de mi familia, ¿no? Para todo eso que se había desencadenado inesperadamente en nuestra familia. Y bueno, y después vino todo el resto de... bueno, la sepultura, todo eso de Julián, y después la lucha por la justicia, porque esto no era un accidente, ¿no? No Ahora, podemos llamarlo Ana Lea, yo digo, su hijo Julián venía caminando después de divertirse, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de cosas. Qué injusticia, ¿no? Porque a pesar de que, por ahí, si la persona se hubiera parado a usted y ido a hablar con usted, ¿qué estaría pensando en ¿Qué estaría pensando en este momento? No, fue todo diferente. Ni siquiera paró y ni siquiera a lo largo, después de todos los años que siguieron, nunca una palabra, ni siquiera de parte de él, que en ese momento era un joven de 24 años, ni de parte de la familia tampoco. Nunca. Nosotros no salimos a tomar venganza, o sea, nosotros quedamos... digamos inmóviles en ese sentido. Cuando la gente tenía mucha bronca y nos decía, qué sé yo, vayamos a la casa, escrachemos, quememos los camiones, pues son gente que tienen trabajo. Y no, nosotros ya de por sí somos una familia que no somos violenta y nunca se nos cruzó por la cabeza. Esperábamos esa palabra, o de los padres, porque nosotros decíamos, bueno, los padres también estaban durmiendo igual que nosotros, de golpe se ven también con todo esto, con la diferencia de que ellos el hijo lo tienen en vida. Pero bueno, no fue así y bueno, sí, si hubiera sido diferente tal vez uno hubiese tenido un alivio, por lo menos decir, bueno, que lo sentían por lo menos, que no sé, nunca nada, nunca una palabra. ¿Cómo era Julián, señora? Bueno, era un chico muy divertido, muy alegre, era muy positivo, siempre veía lo bueno de la vida. Él sabía andar a veces sin un peso en el bolsillo, pero los amigos siempre dicen, con Julián la pasábamos bárbaro, con plata, sin plata. Y él tenía un grupo grande de amigos, mucha gente, trabajó en varios lugares en la Bulaye, él lo que le pidieran sabía hacer, trabajó en tapicería, trabajó en herrería, en farmacia, bueno, en varios comercios de la ciudad, porque fue un chico que como hacer nosotros una familia numerosa, siempre hizo falta el aporte, ¿no? de todos los mayores, por lo menos para salir adelante. Y él siempre trabajó de chico, cortaba el pasto de chico, después ya empezó a trabajar de cadete de farmacia, después aprendió todos esos oficios que le nombré, incluso albañilería. Él se había ido un tiempo a Río Cuarto a trabajar allá en la construcción.
Así que era un chico muy trabajador, positivo, alegre, siempre no podía ver a nadie serio en casa, él siempre nos venía y nos preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué te pasa? O sea, un chico muy, me dejó eso, ¿no? Y aparte muy amable con las personas. Él en mi barrio pasaba y había una señora anciana al lado, sentada en la vereda siempre, y él pasaba y le daba un beso. Ella siempre me decía, de todos tus hijos, el único que me da un beso es Julia. Bueno. Qué cosa, ¿no? Un chico lleno de vida, lleno de objetivos. Bueno, son estas cosas que uno dice, ¿por qué? Inexplicable. Sí, sí, la verdad que uno nunca va a esperar que un hijo, aparte de esa manera, como fue su muerte tan violenta y tanta tragedia, ¿no? Pero bueno, como te digo, la fe en Dios a mí siempre me sostuvo y me sigue sosteniendo. Yo sé que todo tiene un propósito en la vida, algún día entenderemos cuál el propósito de su vida tan corta. A lo mejor cuando uno se aferra a la fe y no a lo otro, al rencor, a la tristeza, al odio, sé que es mejor, o sea, que se puede salir adelante a pesar de todo. Aparte nosotros tenemos más hijos, nos necesitan también nuestros hijos, y si uno se desmoronaba, los hijos también de atrás. O sea que uno por ahí lloraba a las escondidas, ¿no? Porque el primer año es terrible, porque se vienen los cumpleaños, la fiesta, y la ausencia, la mesa vacía y la cama vacía. Después ya empiezan los hermanos a usar la ropa de él, a dormir en su cama, entonces como que se va haciendo un poco más llevadero, pero el primer año realmente es duro y los padres tenemos que estar, si no esas criaturas, porque realmente eran chicos los hermanos. ¿Comparte el día a día con las cosas de él? Bueno, ya no tanto, al principio sí, mirando su ropa, ahora no tanto, o sea, con el tiempo yo creo que el tiempo te va a mitigando un poco el dolor, lo tenemos ese dolor, esa pérdida, esa mitad que se nos llevó de la vida, Julián, pero uno puede volver a sonreír, a celebrar con los otros hijos todos los acontecimientos que se vinieron, los egresos, las fiestas de egresado, las fiestas de 15, o sea, se puede, no sé, yo desde mi lugar puedo decir que la vida continúa y la vida, yo a pesar de todo lo que pasó, siempre defiendo la vida como... Y hay que hacer todo lo posible por ser feliz y hacer feliz a los demás, ¿no? Usted recién me hablaba y me decía de la fe. ¿De qué religión es usted, señora? Bueno, yo soy santo de los últimos días, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones. Y acá en la Bulaye no hay, nosotros vivimos, nuestra familia, en Río Cuarto, y ahí yo conocí la iglesia, es una iglesia cristiana. Y bueno, a mí, o sea, me aferré mucho a la fe antes yo de toda esta tragedia, siempre busqué a Dios, siempre quise saber más, quise saber el propósito de la vida, por qué estamos acá, dónde vamos. Todas esas preguntas a mí me invadían mi cabeza cuando era más joven y tenía solamente 3 hijos. Y también me cuestionaba cómo voy a criar a estos chicos, qué valores les voy a enseñar. Y bueno, ahí fue cuando conocí esta iglesia en Río Cuarto y bueno, y fue realmente una tabla de salvación para mí como madre, para criar después 3 más, una familia tan grande y con lo justo, siempre económicamente, no teníamos nuestra casa tampoco. Así que yo creo que Dios siempre me guió en mi tarea como madre, ¿no? Y siempre me sigue guiando y me sigue consolando. Y yo trato de ser cada día un poquito mejor, porque creo que el propósito de esta vida es eso, es ser mejores seres humanos y ser mejores personas. Yo creo que el lugar que está Julián, yo quiero imaginar que es un lugar hermoso de paz y bueno, para llegar a ese lado, de ese lado de la paz y del amor, tengo que hacer lo que él hacía en esta tierra, ¿no? Que era ser feliz y tratar de hacer feliz a los demás y tener ese espíritu siempre positivo. Eso me dejó una gran enseñanza, Julián. A lo mejor lo fui descubriendo después que él no estaba, porque en el momento por ahí uno no entiende esa alegría de la juventud, eso por ahí uno quiere que sean más serios en la vida, y sin embargo él me enseñó que la vida también se puede disfrutar, ¿no? La religión la ayuda y qué cambio, ¿no? Tiene que hacer una mamá, un papá, en el caso de ustedes, con la falta de irreparable del hijo, ¿no? Sí, o sea,
En cambio, ¿en cuanto a qué dice usted? Yo digo, el cambio de las actitudes en cuanto a ponerse más duros a lo mejor. No, o sea, no, realmente la vida es un antes y un después, uno cambia, pero cambia. Bueno, yo creo que una tragedia así tiene que servir, tiene que tener algo que sirva a la vida, no que nos hunda la tristeza, ni que la depresión, ni el no querer vivir más. Tiene que servir y tiene que uno empezar a valorar otras cosas, o sea, uno empieza a valorar las cosas realmente que perduran, la familia, el amor, la comprensión, y aparte uno se hace más sensible respecto al dolor del otro. Eso lo aprendí muchísimo porque después de toda esta lucha que hicimos por justicia con Julián, nos acompañó mucha gente de acá de la Bulaye, gente que ni nos conocía. Y bueno, y yo sentía ese apoyo de la gente, y venía gente también que había perdido sus hijos, y se empezaron a acercar, fue toda una cosa inesperada, y bueno, eso me enseñó a sensibilizarme del dolor del otro, ¿no? Hicieron muchas marchas, uno lo fue leyendo, lo fue escuchando por radio, la gente la apoyó muchísimo, como dice usted. ¿Y ahora cómo está la causa, señora? Bueno, nosotros luchamos durante 4 años para llegar a un juicio, para que este sujeto sea sometido a juicio, porque antes tuvo la posibilidad de pedir una probation, la famosa probation, esa que más que probation es una garantía de impunidad, porque como te digo, ya entendíamos que al acercarme a las víctimas de tránsito de todo el país, empezamos a entender que esto no era un accidente, esto era realmente un delito de tránsito. Manejar alcoholizado a alta velocidad, que la 40 son los permitidos en la ciudad, venía 90. Entonces empezamos a dar cuenta que estábamos frente a un delito y que había que hacer algo para que se haga justicia, que esta muerte no quedara impune. Y bueno, luchamos, como te digo, 4 años y finalmente logramos que se haga un juicio oral y público, el primero en la Bulaye por un hecho de tránsito. Nunca había habido, siempre las cosas se arreglan con la compañía de seguro, se arregla sin juicio. Bueno, logramos llegar al juicio oral y público, siempre acompañados por el abogado Marcelo Torres, que es amigo también de la familia nuestra y que de un primer momento se ofreció desinteresadamente, ¿no?, para ayudarnos a buscar justicia. Y fueron largos años de que no llegaba nunca el juicio, y viajes a Córdoba, porque la causa iba a Río Cuarto, después a Córdoba, y siempre nos movimos así buscando esa justicia, no venganza, como te digo, sino justicia. Y bueno, finalmente se hizo el juicio, que comenzó en abril del año 2013, el año pasado. Y se hicieron varias audiencias, fue un juicio largo, hubo muchos testigos, había peritajes de velocidad, peritajes de alcohol, todo eso se presentó. Bueno, la jueza de la Bulaye, que era la doctora Marcela Brilli, en ese juicio, determinó que el sujeto fue condenado, el fallo fue condena de 3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para conducir. Con las palabras que agregan siempre los jueces, ahora se ha hecho un poco una costumbre, y hasta que la sentencia quede firme. Esas palabras hacen de que la sentencia de ella tiene que quedar firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Bueno, o sea que después de la sentencia, que nosotros pensábamos que Perotti se iba a retirar esposado, porque dijo que la prisión era efectiva, sin embargo con esas palabras hizo que Perotti se fuera a su casa, y nosotros una desazón, una impotencia, porque no entendíamos nada. Dijimos, bueno, lo condenó y no lo condenó y queda libre. Bueno, y así está desde el 2 de mayo del año pasado, la causa ahora en Córdoba, esperando que dejen firme esa sentencia en Córdoba. Pero bueno, nos toca convivir en esta ciudad, y bueno, yo lo he cruzado al sujeto, mi marido lo ha cruzado, mis hijos, y bueno, y a veces duele porque uno tiene un hijo, como siempre digo yo, a Julián lo condenaron a perpetua y de ahí no va a salir, a él lo condenaron y está libre, o sea, ¿no? Analia, y usted me dice que lo cruzó en el juicio oral. Lo estuvo de frente. ¿Qué se siente una mamá o un papá en esto que le sucedió? Verlo, decirle, poderle hablar, decirle por qué, no sé, ¿qué se le ocurrió en el momento? No hablamos, no intercambiamos ninguna palabra y ellos tampoco. Y las audiencias, sí, como vos decís, lo teníamos ahí enfrente y se le dio la posibilidad de hablar. Y recuerdo que la primera audiencia, cuando él se le da la palabra, se para Walter Perotti y pidió disculpas a su familia,
porque el nombre de él había quedado, el nombre de la familia, que es conocida de acá, la Bulaye, había quedado por todos lados, como salió en tantas notas en los diarios, hasta en La Voz del Interior, en medios radiales de Buenos Aires. Yo he hablado por todos lados, se enteraron del caso nuestro. Entonces a ellos lo que le había dolido era el apellido de su familia, que había quedado en todos lados escrachado. O sea, eso también dolió, porque ahí tenía la oportunidad de decir, bueno, y no, y de ahí culpaba un poco a los chicos porque venían por la calle. Y desde el otro lado, de la mamá y el papá de este muchacho, ¿no tuvieron un hecho emocional, de grandeza, decirle, somos dos madres, Claro. Esto no fue culpa, esto fue... ¿Nada de eso? Nada de nada. Usted sabe que estábamos ahí, nos cruzábamos porque es lugar chico ahí. Por ahí hacían una pausa y salíamos afuera. ¿A qué atribuye que ellos no llegan a...? No entiendo, no sé. Y hay personas que tienen otros valores diferentes por ahí que uno. Yo hubiese sido al revés el caso, no sé, hubiera ido a pedir disculpas, al menos una llamada telefónica, una carta a través del abogado. ¿Y los sentimientos no están? No sé, ahí en las audiencias me acuerdo que había audiencias en que realmente lloraba todo el mundo porque los testigos explicaban cosas y incluso el policía que estaba dentro de la sala de la audiencia en el tribunal lo veíamos que se secaba las lágrimas y sin embargo la familia Perotti que estaba... el padre, la madre, los otros dos hijos que tienen, no se les movía un pelo. Realmente no sé qué. O sea, una soberbia que uno no sabe. Bueno, por ahí uno saca las conclusiones y bueno, por eso el hijo actuó como actuó también. A lo mejor son los valores con los que fue criado. Nosotros estamos aquí para escucharla y para hacerle una charla a ustedes, no para juzgar, pero... me llama poderosamente la atención, no un hecho de grandeza, no de grandeza, sino de sentimiento, sí, hacia lo que haya ocurrido, ¿no? Claro, y aparte somos vecinos de la Bulaye, incluso yo cuando he hablado... Un pueblo chico. Sí, cuando hablábamos en los medios, la familia Salina, más yo que siempre fui la que salí, jamás agredí a la familia ni se me subió a decir cualquier barbaridad, nunca. Carlitos Martínez te lo puede decir acá del medio local. Siempre me dice, ustedes siempre actuaron pacíficamente. O sea, si uno los hubiera agredido, bueno, no se animan a acercarse porque es una familia violenta. Para nada. La verdad que no sé. La verdad que incluso ahora uno cruza a las personas estas y no, como si nada. Analía, y bueno, hacemos un supuesto caso de que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que se le penalice, ¿qué le va a dar a usted a esto? ¿Le va a agregar más paz? ¿Qué es lo que le va a agregar? Bueno, siempre me decían, porque como estábamos medio desilusionados con la justicia de la Bulaye, ¿no? Y el otro día hablando con un abogado, uno de los abogados, Marcelo Torres, me decía, bueno, él está libre, pero vos pensás que él en cualquier momento viene la resolución de Córdoba y tiene que cumplir la condena. O sea, es una libertad amarga porque no está totalmente libre. Está libre pero esperando que en cualquier momento salga la resolución. Y bueno, yo sé que esos 3 años finalmente creo que son unos meses porque no sé cómo es el tema con el tema de la prisión. No son 3 años en realidad. No sé si decirte que nos da más paz. Quizás un poco más a mi esposo, que tiene mucha bronca, todavía mucha... Yo a través de estos años siempre pedí a Dios no llenarme de rencor ni de odio, porque yo quería ser la misma madre que tuvo Julián. Siempre fui también, siempre les enseñé valores, con la religión ellos iban de chiquito conmigo a la iglesia, le enseñé el valor del perdón, le enseñé el valor valor de la vida sobre todo. Entonces... no podía, no quería llenarme de rencor y aparte lo veo mi marido como ese rencor lo está minando su salud porque no tiene paz y bueno, no es fácil ayudarlo a él porque si no se aferra, yo siempre digo que la tabla es la fe en Dios y no hay otro médico que te cure el alma, es el mejor médico. Por ahí si vas al psiquiatra, bueno, por ahí le haría falta una medicación, por lo menos para no estar tan tensionado. Pero yo te digo que a través de la fe he encontrado la paz a pesar de todo, lo he encontrado. Lo que no hay duda es que las mamás son mucho más fuertes que nosotros los hombres, porque uno ha tenido oportunidad de hacer otras charlas con otras personas y uno
se da cuenta que tienen una forma muy distinta de expresarse, no tienen rencores, pero bueno, la verdad que yo la admiro realmente. Ahí es donde usted comienza a interiorizarse sobre el tránsito, sobre las leyes. Claro, yo inmediatamente después digo, no quiero más, porque acá en La Bulaya es una cantidad de chicos que han fallecido en las calles, en hechos de tránsito, y yo ahí digo, no puede ser que no hagan nada las autoridades. Esa noche no había ni un policía cuidando, no había ningún inspector municipal, porque incluso yo fui al juez de falta de La Bulaya y le pregunté si ellos hacían algo, porque el sujeto siguió manejando con su carnet. Y dice, no podemos hacer nada, señora, porque no hay ningún acta de infracción labrada. Y no había acta porque no había inspectores. Así que eso también, uno en ese momento no entiende un montón de cosas. Digo, no puede ser que las autoridades duerman mientras nuestros chicos están en las calles a la buena de Dios. Digo yo, algo hay que hacer. Y bueno, ahí es donde conocí el grupo Estrellas Amarillas, que había comenzado en la ciudad de Córdoba a través de Julio Ambrosio, que es un papá también que perdió una hija y hizo la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel. Me contacté con él a través de las redes, a través de correo electrónico. Y recuerdo que me explicaba lo que hacían ellos, Estrellas Amarillas, pintaban las estrellas, que era una manera de concientizar. Y yo digo, bueno, pero acá en La Bulaya estamos muy lejos, estamos en el sur. Dice, vos juntás familiares de víctimas y vamos a hacer un acto en La Bulaya. Y bueno, tal es así que el mismo año que falleció Julián, en septiembre, se hizo el acto de Estrellas Amarillas en La Bulaya, donde el municipio en ese momento, en manos de la contadora Pregno, se adhiere a la campaña Estrellas Amarillas. Y ahí, como te digo, se empezaron a unir un montón de familiares de víctimas y con el apoyo y con el deseo de hacer algo. Así que comenzamos, nos fuimos, uno de tránsito no sabía mucho, pero bueno, uno se va interiorizando, se va aprendiendo cuál es la velocidad que tienen que venir los autos, un montón de cosas, ¿no? Y empezamos a hablar en los colegios, a hablar en todo lugar, y ya ahora, hoy día, somos reconocidos como una ONG de la ciudad. Recibimos siempre participación con el contador Julio Nápoles, siempre nos tiene en cuenta cuando lanzó todo este plan de vial para La Bulaya. Estuvimos con él, uno no lo asesora porque realmente tiene que haber expertos en esto, pero uno desde el dolor tiene, creo, autoridad como para decir, cuídennos, nuestras autoridades. La vía pública es de todos y ellos tienen injerencia, los únicos que pueden poner multa, los únicos que pueden parar un poco la locura del tránsito son los inspectores, a veces, aunque no nos guste mucho. Y también la conciencia de cada ciudadano. Hemos ido a dar charlas a los jardines con los papás, de los jardines, de los niños. Y bueno, ya se ha hecho un tema realmente de la agenda. Antes no se hablaba mucho de esto. Analía, los chicos lo van a interpretar, los chicos van a aprender, los grandes son el problema. Aquí en La Bulaya, a las 12 del día, cuando salen de las escuelas, es de terror. Van a tener que trabajar muchísimo en este aspecto, van a tener que concientizar a la gente porque es de terror, ¿es cierto esto? Sí, estamos trabajando. Estrellas Amarillas, como yo te digo, somos una ONG, no tenemos poder de parar a una persona en la calle, o sea, eso ya correspondería a las autoridades de tránsito. Pero sí, es un tema de educación. Yo siempre digo que la seguridad vial, y dicen los expertos y dice todo el mundo, que se basa sobre la educación. Después vienen los controles, después las sanciones. Pero la educación es todo. Y bueno, y hay que comenzar. El otro día estuvimos en un jardín dando una charla y los chicos sabían un montón. ¿Dónde deben viajar? En la parte de atrás. ¿Cómo deben viajar? Con la sillita o los cinturones. Sabían del semáforo, sabían dónde cruzar en las esquinas. O sea, la educación juega un papel importantísimo. Y con eso es un granito de arena para uno tener una esperanza que en el futuro tengamos generaciones más responsables. Uno le enseña, digo yo, también los valores en la casa, porque uno en la casa tiene que enseñar a respetar la vida del otro, y que cuando estás en la calle no es tuya, hay que compartirla con los demás, y bueno, todo ese tipo de valores en la casa, en la escuela, en el secundario, y también está la gente de tránsito que da charlas, la gente de la policía también da charlas. Y bueno, entre todos aportamos un poquito. Yo sé que esto es un tema amplísimo, el tema tránsito. También tiene que ver la infraestructura vial, el estado
las rutas y el ordenamiento. Acá no había un orden y a partir del plan del contador Julio Napoli se ordenaron las calles, las manos, aunque muchos patalearon, pero realmente se redujo la cantidad de accidentes. Usted en una palabra estimo que dijo una gran verdad, que es una cuestión de educación, que ojalá todo el mundo se tome conciencia y que esto lo puedan lograr con la ayuda de ustedes, de los inspectores, de las autoridades. Analía, ha sido usted muy amable en recibirnos en su casa para este programa nuestro de en primera persona, de la televisión de Melo. Nosotros somos muy agradecidos. Todas las charlas nos dejan mucha enseñanza. Esta es otra charla muy importante. Bueno, y yo lo único que me queda para decirle es que somos solidarios con usted. La estamos apoyando, por eso vinimos a hacer esta nota. Y no somos para juzgar, pero sí para escuchar lo que usted me está contando. Muchísimas gracias por aceptarnos venir a su casa. No, muchas gracias. Y también hablando de seguridad vial, los medios de comunicación como el de ustedes juegan un rol importantísimo difundiendo todo, no solamente los testimonios de vida de nosotros, sino también de las normas de seguridad que siempre se difunden en los programas. Así que yo les agradezco muchísimo y un saludo especial para Melo, que tengo conocidos y amigos ahí en Melo, así que todo mi corazón. Y bueno, y si uno puede servir, incluso creo que tenemos propuesto algo en Melo también, en cualquier momento en la escuela de Melo, podemos estar Estrellas Amarillas, así que agradecida con ustedes y con la ciudad y con el canal. Si llegan a ir, ahí estaremos nosotros. Bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias a usted, Analía.